Ahora necesito resolver el inciso C. Dice que el inciso C es la cantidad necesaria de solvente si el refinado contiene 4.82% mol de acetona y el extracto contiene 35% mol de acetona. Entonces ya nos están dando los datos de extracto y refinado. Entonces el refinado siempre va a ir de este lado, o sea, así como nosotros tenemos en el diagrama, el refinado va a ir a la izquierda, del lado de la entrada de la entrada de la alimentación, y el extracto va a salir del otro lado, del lado del solvente. Entonces nosotros ya teníamos también aquí nuestro valor de F. Voy a poner ya de una vez mi valor de F. Estaba por acá. Ese era mi valor de F. Y en este caso nosotros vamos a tener un refinado de 4.82. En este caso el refinado lo voy a poner de color verde. Cada una de estas líneas vale 5 y estamos viendo que este 4.82 es de acetona, por lo tanto los leeremos de manera horizontal. Digamos, aquí abajo no hay nada de acetona, hasta arriba hay 100% de acetona. Entonces nosotros decimos que tenemos un 4.82% de acetona, entonces ese estaría casi llegando al 5. Esa sería nuestra línea de refinado, R. ¿Sí? Y después también tenemos que nuestro extracto va a tener 35% mol de acetona. El extracto lo voy a poner de color azul. Entonces el extracto sería 35% mol de acetona, pero esa siempre va del lado derecho, del lado del solvente. Entonces aquí serían 20, la mitad sería 30 y 35% sería en esta línea. ¿Sí? Entonces el refinado y el extracto, solamente acuérdense que el refinado y el extracto, no, creo que lo estoy poniendo en el otro diagrama. Bueno, era en este diagrama. Ok, sí, era en este nuevo diagrama. Ok, este era el extracto, el punto del extracto, y el refinado estaba acá. ¿Sí? Acuérdense solamente que el refinado y el extracto van a estar siempre en la línea de equilibrio, R. ¿Sí? Y pues se supone que ya sabemos que al principio nosotros vamos a tener un sistema en el cual vamos a tener, digamos, este es nuestro sistema. Al principio vamos a tener a F, que va a ser una mezcla de acetona y agua, ¿sí? Y la vamos a mezclar con L, que sería el solvente. Entonces al principio nosotros vamos a tener esto. Nosotros vamos a tener F, F, digamos, esto va a ser nuestra alimentación, y la vamos a alimentar con L, que sería L, lo voy a poner de color azul. Ahorita quito el extracto de color azul. L lo voy a poner de color azul. Entonces L, esta va a ser nuestra primera mezcla inicial. ¿Sí? Entonces L, aquí nos dice que ese va a ser F. F va a ser
acetona y va a ser agua. Ajá. Y L, que va a ser el solvente, va a ser tricloro, etano, ajá, y va a tener un poco de acetona. Así nos lo dice el problema. No siempre, puede ser que a veces sea solamente un solo compuesto, el compuesto que es solvente, el tricloroetano. Ajá. Entonces nosotros vamos a mezclar esto en un embudo de separación, ¿sí? Mezclamos estos dos componentes y después de un tiempo estos dos componentes se van a separar, ¿sí? Porque están mezclados en proporciones que quede en la mezcla en la región de dos fases. Entonces de aquí nosotros vamos a tener que se va a separar en el refinado y el extracto. Entonces uno va a ser refinado. ¿Dónde está? Uno va a ser refinado y el otro va a ser el extracto. El extracto lo voy a poner de otro color. Vamos a ver, ¿de qué color lo podremos poner? Ya no hay más colores. De este color. Entonces voy a borrar este punto y lo voy a poner de este color. Este punto sería el extracto, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el extracto, el que le voy a poner, va a tener, pues de hecho tiene los tres compuestos, pero va a tener la mayor cantidad más acetona y más solvente. En este caso sería más acetona C y más solvente el compuesto B. Ajá. Y el refinado, en este caso, va a tener más agua, y en este caso más agua, o más portador, que sería el compuesto A, y va a tener una menor cantidad de acetona, que en este caso va a ser el compuesto C, y menor cantidad de solvente, que sería el compuesto B. Entonces, si se dan cuenta, como está de este lado, ya casi es 100% A. Entonces, ya casi sería 100% A. Este sería B y este sería C, ¿sí? ¿Ok? Entonces, pues para eso nos va a servir la extracción líquido-líquido. ¿Por qué? Porque al principio vamos a tener una mezcla que va a tener agua y acetona. Entonces agregamos un solvente, que aunque no importa que tenga un poco de acetona, los mezclamos y toda la acetona o la mayor parte de acetona va a quedar en el extracto, ¿sí? La mayor parte de solvente va a quedar en el extracto. Y pues en este caso el refinado solamente va a tener pues al compuesto A, que sería el portador, y muy poco solvente y muy poca acetona. Entonces casi todo se va hacia este lado, ¿sí? Es por eso que solamente quería verlo de esta manera, o sea, que el compuesto A quede de este lado, el compuesto B quede de este lado y el compuesto C quede de este lado, para que lo explique de qué lado quedaría el refinado, de qué lado quedaría el solvente, y arriba, pues arriba siempre queda el soluto,
¿sí? Si esto lo volteamos, así como nos los marca ternary plot, si lo ponemos del otro lado, pues la alimentación simplemente quedaría de este lado y el extracto y el refinado quedaría del otro lado, ¿sí? No tengo la intención de hacerlo de las dos formas, solamente de esta forma. Ok, entonces a partir de esto sería una extracción líquido-líquido. Líquido-líquido. Y entonces, por lo tanto, a partir de esto saldría los balances de materia. Entonces, el balance de materia o balances de materia general son los que ya habíamos dicho, ¿sí? Que si nosotros mezclamos F y L, o sea, si mezclamos la mezcla de alimentación y la mezcla de solvente, vamos a llegar a un punto M. Entonces, si mezclamos F más L, va a ser igual a M, ¿sí? Pero esto también queda, si nosotros mezclamos el extracto y mezclamos el refinado, que sería R, este refinado, entonces sería, bueno, lo voy a poner de colores para que se vea padre. Entonces, en este caso sería L más F es M. Y en este caso sería R más extracto va a ser igual a M. Ajá. Entonces, si se dan cuenta, la alimentación y el solvente forman una línea. Ya habíamos dicho, digamos que el solvente está por acá, ¿sí? Nada más es un ejemplo. Sería L. Ajá. Entonces, si trazamos una línea entre L y F, el punto de mezcla va a estar entre estos dos puntos. Pero si nosotros trazamos una línea entre entre el extracto y el refinado, también vamos a tener que en esa línea va a estar el punto de mezcla. Entonces, de hecho, si nosotros trazamos estos tres puntos, tendríamos nuestro punto M, que sería nuestro punto de mezcla, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas dos ecuaciones de balance general, L más F, convergen en el punto M y R más E convergen en el punto M. Los dos convergen en este punto. Sin embargo, yo solamente puse este punto, que de hecho es el punto. Vamos a ponerlo de una vez. Bueno, no, este ya está bien. ¿Sí? L ya sabemos que es 0.15 y 85. Ajá, entonces aquí. Uy. Oh, no, lo hice otra vez en este. No, aquí está. Ahí está. Entonces el punto es 0.15 y 85, ahí está. ¿Sí? Entonces, a partir de estos dos, o sea, trazo una línea del punto F al punto L y del punto R al punto E y obtengo las coordenadas del punto M. Y a partir de ahí ya puedo calcular L, ¿sí? O sea, ya conozco las coordenadas del punto M. ¿Cuáles serían las coordenadas de este punto? Del punto M.
del punto de mezcla, M, serían, en este caso, para A, las líneas vienen de esta manera, entonces voy a trazar unas líneas de apoyo. Vamos a ver aquí. Deben de ser paralelas, esa sería una línea. También quiero otra línea para B. Ya sabemos que para B la leemos de esta manera y deben de ser paralelas a esta. Ahí está. Estas son mis líneas de apoyo. Entonces, en este caso, para A, si te das cuenta, aquí serían 20, ¿no? Estos serían 20 y 5. De hecho, ya sería casi llegando a 30. Serían 27.5 para A. Entonces serían 27.5 para A. Para B, pues en este caso aquí ya serían 10, 20, aquí serían 45. Bueno, de hecho esta línea está un poco chueca. ¿Se dan cuenta? Aquí está un poco chueca esta línea. Estaría así. Entonces serían como 20, 40 y cada una de estas líneas vale 5, entonces serían como 46. 46. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya nos debe de dar el valor de 100. Entonces, si lo restamos 100, bueno, vamos a ver acá. Oh, no. Serían 100 menos 27.5 menos 46. Vamos a tener un valor de 26.5 para M. Es un poquito más arriba. Uh-huh. 26.5. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí está. Este vale 20, este valdría 20. Este valdría 5, 25 y esta parte que vale 26.5. Entonces esto sería el valor de M, 26.5. Ajá, entonces esas ya serían las coordenadas de M. Voy a borrar estas líneas porque ya no las voy a utilizar. Ajá. Y entonces ya tendría el punto M, ¿sí? Con eso podría calcular la cantidad de L que voy a obtener, haciendo lo mismo que hice la otra vez con las cantidades máximas y mínimas. Utilizo los balances de materia. Entonces sabría que M menos L es igual a 100. Esa ecuación ya la había yo calculado.
surge de este balance. Y también sé que en este caso M, que sería el balance, voy a hacer el balance de materia por componente, que en este caso va a ser el componente C. Entonces utilizo esto, que serían 0.265 por M menos L. ¿Cuánto vale L? Sé que vale su componente en C, vale 0.15, entonces serían 0.15 por L, y esto va a ser igual a la alimentación F por su fracción en C. Entonces F tiene una fracción de 40 y son 100 kilogramos, entonces serían 40, entonces serían 0.40, y de aquí calculo M y L. Entonces me voy otra vez a mi sistema a hacer mi sistema de ecuaciones. Me voy acá y busco sistema de ecuaciones. Aquí está. Simultáneas, dos ecuaciones, dos incógnitas. Entonces este sería 1 y esto es 100. Estos serían 0.265 y estos serían menos 0.15 y esto sería un total de 40. Entonces aquí está, mi valor de M va a ser de 132.53 y por lo tanto 32.53 va a ser mi cantidad de solvente que voy a necesitar para esta extracción. Sí, aquí le doy un otro. Nada más que me salió negativo. Vamos a ver por qué. No debería. Ya sé por qué. Es por porque también era menos 1. Entonces le doy igual y ahí está. No, entonces cambia totalmente. ¿Sí? Estaba mal el sistema. Entonces este es 1 menos 1. 1 positivo y menos 1. Y este es 0, ok, entonces están mal estos. Pensé que nada más cambiaba el signo. Entonces 1 y menos 1 igual con 100. 0.265 menos 0.15 es igual a 40. Entonces el primer valor va a ser igual a 217. 217 punto ¿qué? Punto 39 kilogramos. Y en este caso para Y, que sería L, serían 117.39. 117.39 kilogramos. Entonces voy a necesitar 139 kilogramos de la mezcla inicial de tricloroetano y 15% de acetona para esta extracción. ¿Qué más me hace falta? Me hace falta calcular la cantidad y composición que se producen de refinado y de extracto. ¿Cómo puedo saber cuánto de extracto y cuánto de refinado? Pues con el sistema de ecuaciones que tengo aquí. En este caso sería el balance general, que sería, ya tengo M, por lo tanto ya lo puedo calcular. Sería R más E va a ser igual a 217.39. ¿Sí? Ya sé cuánto de refinado y cuánto de extracto. No lo sé, digo, los voy a calcular, pero sí sé cuánto de M tengo.
y sé las composiciones en donde, las composiciones en C de mi extracto y de mi refinado. Sé que el extracto contiene 35% mol de acetona y el refinado 4.82. Entonces mi balance de materia quedaría como 0.0482 R más 0.35 de E es igual a pues en este caso serían el valor multiplicado por X cm. Voy a poner la ecuación para no confundirlos, la ecuación que estoy utilizando, perdón. Aquí está. La ecuación que estoy utilizando va a ser XCR, la composición de C en el refinado, que ya sé cuánto es, que es 4.82, más XCE, que sería la composición de C en el extracto, multiplicada por E, va a ser igual a XCM por M. ¿Sí? XCE ya sé que es 35, me lo dice el problema. La cantidad de extracto no la conozco, apenas la voy a calcular. Y entonces XCM pues es lo que obtuve de trazar las líneas, de cruzar las líneas para encontrar el punto M, que sería de 0.265. Entonces serían 0.265 por M, que ya lo conozco, que es de 217.39. Entonces ya tengo mi sistema de ecuaciones. Este sería ecuación 1 y este sería la ecuación 2. Entonces otra vez aquí vamos a ver, entonces serían 1, aquí sería 1 más 1, ahí sí, así sería más 1, sería 217.39. Y aquí serían 0.0482 y aquí serían más 0.35. Y esto sería a un total de 217.39 por 0.265. Ahí está. Sí hizo la multiplicación. Ok. Entonces ya tendría mis dos ecuaciones y calcularía R, cuánto de refinado y cuánto de extracto voy a tener. Ok, aquí entonces tendríamos que R va a ser igual a 61.22. R es igual a 61.22 kilogramos. Y del extracto va a ser igual a 156.16. 156.16 kilogramos. Ok, y entonces ya tengo los valores de refinado y de extracto. Sí, algo que me gusta hacer siempre es comprobar si R y E son iguales a M. Tienen que serlo. Entonces voy a sumarlos. Entonces sería 61.22 más 156.16 va a ser igual a 217.38, casi. Por los decimales se pierden algunos decimales. Entonces ya tengo la cantidad de extracto y refinado. De hecho es un montón de extracto lo que se obtiene y muy poco de refinado. Ok, entonces ya tengo la cantidad necesaria de solvente, que sería los 117 kilogramos. Ya tengo las cantidades de extracto y refinado y también necesito las composiciones. Pues en este caso las composiciones no son ningún problema, porque de R
R ya sabemos que es igual a aquí viéndolo bien serían más o menos como .95 de A. Ajá. De B pues ese lo calculo, y de C ya sé que es 0,95%, lo estoy poniendo como porcentajes, perdón, serían 95 de A, de C ahorita lo calculo, y de B ahorita lo calculo, y de C serían 4.82. Entonces para que sumaran 5 tendría que ser 0.18, ¿sí? 90 y 90, sí, así. Estas serían las composiciones de el refinado, 0.18. Y las composiciones del extracto, pues en este caso ya tengo la composición de C. Esa sí la tengo, siempre es la primera que tengo. La de A, bueno, la de B es igual con .35, pues es casi igual que la de L. Entonces en este caso serían 85. ¿Sí? Y de A pues serían 0, porque en este caso, bueno, no, ni siquiera. Es que estoy trabajando con este otra vez. Estas serían las del extracto, perdón. Estas, no sé qué estoy haciendo. Estas serían las del extracto. Estas serían las del refinado. Entonces, otra vez, perdón. Las del extracto, ya sé que son 35 en... Este serían 35 en C. En A son como 5. Y en B de hecho sería 1, 2, 3. De hecho es casi como 82, 81. 81. ¿Sí serán 81? A ver, 1, 2, 20, 20, 40, 60. No, 61. 61. Y aquí pues con esto en total tendrían 96. 96 y serían 4. No, estaría al revés, perdón. Serían 61 en B y 4 en A. 61 en B y 4 en A. ¿Sí? Porque aquí lo pueden leer. Estas se leen de esta manera. Entonces 61 en B se leería de esta manera. Y los 35 es lo que me dan en este problema. ¿Sí? Entonces voy a pasar esto acá abajo. Estas serían las composiciones de mi extracto y refinado. Esto va con esto. Okay. Entonces aquí tengo esto. Este sería el inciso. A ver cuál. Este sería el inciso C. Este sería el inciso D. C. Este sería el inciso D. ¿Sí? Y nos dice E, el proceso de extracción en el diagrama. Este sería nuestro proceso de extracción. ¿Sí? ¿Sí? Donde tienes extracto, refinado,
alimentación y solvente. Y eso sería todo.